Bueno, continuamos. Con el cochito. Las 24 horas. El celular se me encendió. Acá vemos una representación esquemática de todas las impedancias que intervienen en el circuito de falla y aparece un término que se denomina tensión de contacto, que es la caída de tensión que se provoca en el electrodo de protección, el RA, provocada por la circulación de corriente de defecto. Esa tensión de contacto, que es la caída de tensión provocada por la circulación de corriente en una resistencia, es la tensión que va a estar presente en todas las masas eléctricas de la instalación eléctrica. ¿Por qué? Porque al electrodo de protección se conectan el conductor de protección que une todas las masas eléctricas de la instalación eléctrica. O sea, cuando hay una falla a tierra, esa caída de tensión, que se denomina tensión de contacto, va a estar presente en toda mi instalación eléctrica que tenga conectado una masa metálica al conductor de protección. Por eso es tan peligrosa, porque puede producir la falla en supongamos, un garage que está a 20 metros de la casa, pero esa tensión, como está presente en todos los elementos que están conectados al conductor de protección, esa tensión puede aparecer, por ejemplo, en el lavarropa en la cocina, en el lavadero. Entonces es importante saber que la tensión de contacto tiene un límite de valor, ¿sí? Ese valor se garantiza con los valores de corriente o de resistencia, perdón, de puesta a tierra, que me indica el reglamento AEA. En un principio, la tensión máxima de contacto no debería superar los 24 voltios. Eso es para la República Argentina. En Europa, según el país, se toma 50 voltios, o en otros países se toman que el valor de la resistencia puesta a tierra sea menor que 1800 ohmios, por ejemplo. En definitiva, en la República Argentina se ha considerado que el valor de 40 ohmios garantizaba con un grado de seguridad, un margen de seguridad bastante importante, que estamos hablando del 20%, no 20%, 20 veces el valor que realmente sería admisible. O sea, en realidad yo podría admitir hasta 800 ohmios el valor de resistencia puesta a tierra. Entonces se aplica un factor de seguridad de 20, de tal forma que ese valor se redujo a 40. Con 40 voltios, la tensión de contacto ante una fuga de corriente de 30 mA es de 1,2 voltios. Es despreciable el valor. Pero bueno, eso es lo que se contempla en Argentina y así nos estamos manejando. De ahí viene la exigencia de que la resistencia puesta a tierra sea menor de 40 ohmios para que la tensión de contacto, antes que dispare el diferencial, no llegue a superar los 1,2 voltios. Digamos que eso 20 veces, ese coeficiente de seguridad de 20, es teniendo en cuenta que durante la vida de ese electrodo, donde la exigencia del mantenimiento en domicilio es de 5 años, pueda llegar a tomar un valor bastante importante sin dejar de ser, segura la protección de la corriente diferencial. Puede ser que lleguemos a 40 ohmios, pero después de un tiempo, por el aumento de la corrosión de esa jabalina, se empieza a formar mayor resistencia de contacto entre el electrodo y el suelo. A nosotros nos ocurrió que una jabalina de un local que alquilamos, que originalmente debería haber sido de 40 ohmios, después de 5 años de estar funcionando, cuando nosotros la medimos tenía 100 ohmios. 100 ohmios sigue siendo un valor adecuado para limitar la corriente de contacto a menos de 24 voltios. Pero el reglamento me exige que sea 40, por lo tanto, yo para certificar ese local y decir que es seguro, debería indicar, hacer lo que dice la norma, reemplazar el electrodo y lograr una resistencia puesta a tierra menor de 40 ohmios. Entonces, la tensión de contacto es la tensión que se produce, se genera en todas las masas eléctricas cuando la corriente circula, la corriente falla circula por el RA, que es el electrodo de mi instalación eléctrica, y provoca una caída de tensión. Lo que quiero que entiendan que esa tensión de contacto se va a hacer presente en toda mi instalación eléctrica donde está el conductor de protección. En el toma corriente, en la heladera, en la lavarropa, en el microondas, todo artefacto metálico que esté conectado al conductor de protección va a estar presente esa tensión de contacto. Entonces la norma me dice que debo garantizar que sea menor de 24. Con el diferencial de 30 mA logro que sea menos, la resistencia puesta a tierra menor de 40 ohmios,
consigo que sea menos de 1,2 voltios. O sea, estoy teniendo un factor de seguridad de 20 veces menor el valor que realmente me exige el reglamento. En realidad, el que me exige no el reglamento EA, sino que la ley de higiene y seguridad que establece que la tensión de contacto no debe superar los 24 voltios. Recuerdo que en otros países son 50 voltios. Nuestro país adoptó 24 voltios. Y en lugares húmedos, 12 voltios. Por ejemplo, en pileta, en sauna, en pileta de natación, la tensión de contacto no debe superar los 12 voltios. De allí que se utilice fuente de alimentación con 12 voltios para luminarias que estén sumergidas en agua, por ejemplo. Esto no es nada más y nada menos que aplicar la ley de Ohm en este circuito. La ley de Ohm dice que la tensión, o la caída de tensión en la resistencia, es la corriente por la resistencia. La corriente de efecto, la corriente de falla, y la resistencia del electrodo de la puesta a tierra de protección de mi instalación eléctrica. Como le dije hace un rato, toda esta resistencia, acá tenemos valores de ZI, por ejemplo, que es la del transformador, es 0,01 ohmios, la de la línea de distribución 0,02 ohmios, Z de la cometida 0,015 ohmios, ZC, que es de la impedancia del conductor del circuito, 0,025, RA40 y RB42. Si sumamos esto me da 42,2. 42,2. O sea, estos valores de impedancia de las líneas son despreciables y me afecta mucho el valor de RA, que es el valor mayor que tengo en este circuito. Por eso la tensión de contacto que va a estar presente va a depender mucho de la resistencia puesta a tierra de la instalación eléctrica. Lo que se logra con el diferencial instantáneo es que la corriente se despeje rápidamente y si existe una tensión de contacto, sea limitada a un tiempo de duración muy corto. No es lo mismo tener un contacto directo con 220 voltios que con la tensión de contacto de 50 voltios o 24 voltios. Con 24 no siento nada prácticamente porque la resistencia del cuerpo es tan grande frente a esa tensión que no provoca circulación corriente en el cuerpo. 200 voltios, sí, con la resistencia del cuerpo, sí provoca una circulación de corriente que es peligrosa, que la tengo que despejar con un interruptor diferencial. Con respecto a los rangos disponibles en el mercado, en la oferta comercial tenemos, si vemos acá, 3 rangos: sensibilidad baja, sensibilidad media y sensibilidad alta. La sensibilidad alta son instantáneos, aparte de ser alta, en la mayoría de casos son instantáneos, de 30 mA. El valor máximo de resistencia de la puesta a tierra que me exige el reglamento son 40 ohmios cuando tengo un diferencial de 30 mA. Hay diferenciales de 100 mA, de 300 mA, 500 mA y de 1 A que son sensibilidad media. Para cada uno de ellos me exigen valores distintos de resistencia puesta a tierra. Si pongo un diferencial de entre 100 y 300, mantengo en 40 ohmios. Si tengo un diferencial de 500 ohmios, tendré que tener resistencia puesta a tierra no mayor de 24 ohmios. Si pongo un diferencial de 1 ampere, la resistencia puesta a tierra debe ser menor de 12 ohmios. Recuerden que esta gama de interruptores diferenciales de sensibilidad media se utiliza solamente para circuitos seccionales, no para circuitos terminales. Hay excepciones, sí, pero no vamos a ver ahora las excepciones. Contemplemos que esta sensibilidad media se utiliza, igual que la sensibilidad baja, se utiliza solamente para circuitos seccionales, donde, por ejemplo, yo tengo una carcasa metálica de un gabinete, una envolvente metálica, y del tablero principal tengo que proteger una falla que se pueda producir en esa carcasa metálica o en ese gabinete metálico. Entonces pongo un diferencial de 100 mA, 300, 500 o 1 ampere. ¿Por qué hay esta gama de sensibilidades? Porque se pueden trabajar en cascada con ellos desde un tablero principal a varios tableros subseccionales, digamos. Entonces voy haciendo una protección escalada según la cantidad de posiciones que yo necesite proteger. Esa es una decisión que va a tomar el proyectista. Y luego tenemos sensibilidad baja de 3, 5, 10 y 20 ohmios. Fíjese que la resistencia puesta a tierra empieza a bajar muchísimo. Para un diferencial
dispositivo diferencial de 3 mA, tengo una resistencia puesta a tierra no mayor de 4 ohmios. Para el 20 A no mayor de 0,6 ohmios. Para cada caso, acá a la derecha vemos cuál es la tensión de contacto. Fíjese que en ningún caso supera los 24 voltios. Es más, no supera el 50% de los 24 voltios. Acá tenemos 12 voltios, 12 voltios. Para el de 100 mA son 4 voltios. Y para el diferencial de 30 mA, con la resistencia puesta a tierra de 40, la tensión de contacto es 1,2 voltios. De ahí viene ese factor de seguridad de 20 veces menor que la tensión de contacto máxima permitida por la ley de higiene y seguridad. ¿Entendido? ¿Alguna consultita sobre esto? ¿La entienden? Ah, que me olvidaba, hay un diferencial de 10 mA que se construyó y se fabricó para tableros de baños donde el cuerpo se sumerge, por ejemplo, los saunas. No, saunas no, los hidromasajes. Pero el reglamento no exige que se coloquen 10 amperes, sino que dice que con 30 mA es suficiente para proteger ese tipo de instalación eléctrica de hidromasaje. Si quieren poner 10 amperes, 10 mA no hay problema, pero con 30 mA el reglamento sí lo acepta. ¿Sí? No hay ningún problema. Porque tensión de contacto, fíjese que son 1,2 voltios. Está por debajo todavía de los 12 voltios con la tensión de contacto máxima en lugares húmedos donde hay inmersión del cuerpo. Aquí un ejemplito del valor de la corriente de efecto que se puede provocar en una instalación eléctrica, suponiendo, acá son un poco más conservadores, dice que la resistencia de RA es 10 ohmios, la resistencia de servicio es 10, cuando debe ser 2. La resistencia de los conductores toma 0, porque todo el circuito de conductores es tan baja que es 0,02. Son valores muy bajos. Frente a estos valores se lo puede despreciar. En definitiva, la corriente de efecto que se provoca en este tipo de circuito va a ser 11,5 amperes. De ahí yo le decía que una térmica, si fuera de 10 amperes esta térmica, esta actuación de la térmica con 11,6 amperes, 11,5 amperes puede durar muchos segundos. El tiempo suficiente para que si viene una persona y toca esa carcasa, se termine teniendo un accidente eléctrico. Por eso que una térmica no puede proteger un circuito ante una falla de aislación. Para este caso se debe utilizar un diferencial de 30 mA instantáneos, ¿sí? Porque es un circuito terminal que está alimentando una carga. Fíjese que la tensión de contacto que aparece, acá está calculada la tensión de contacto, que es la corriente de falla, 11,5 amperes, por la resistencia de la jabalina de protección, que es 110 ohmios, por esta resistencia. La tensión de contacto en este caso son 115 voltios. Entonces, si una persona toca esa carcasa con esa corriente de falla, que no es despejada por esta térmica, no puede disparar a esa corriente, la tensión de contacto que va a tomar esa persona va a ser 115 voltios. Si está descalzo y toca la carcasa, va a haber una circulación corriendo por su cuerpo que puede ser peligrosa. Por tanto, para que esto no ocurra, se colocan los interruptores diferenciales, ¿sí? Que van a actuar en tiempo y forma para despejar la falla. Bueno, el esquema de conexión, esto es lo mismo que ya vimos. Y acá aparecen unos gráficos que son basados en ensayos en cuerpos humanos. No me pregunten cómo se hicieron, pero en los cuerpos se hicieron ensayos, se sacaron valores estadísticos y representativo de la media mundial de cuerpos. Cada cuerpo se comporta en forma distinta porque tiene resistencias distintas. De eso depende del tipo de piel de las personas, de la edad de la persona, del contenido de agua de las personas y sales en el cuerpo, y depende intrínsecamente de las características físicas y químicas del cuerpo de cada persona, que son todas distintas, por tanto, hay mucha variedad de valores de resistencia distintos en los cuerpos. Acá dice, por ejemplo, que fíjese cómo varía la resistencia en un medio seco, el cuerpo sin humedad, tiene 1600 ohmios de resistencia. En un medio húmedo, 200 ohmios. Y si el cuerpo está sumergido, esa resistencia baja a 200 ohmios. Fíjese la variación de
de impedancia o de resistencia que tiene el cuerpo ante la presencia del contacto con una tensión. De esa, acá tenemos un ábaco, le llaman ábaco, dice que es el efecto de la corriente sobre el cuerpo humano en función del tiempo de exposición. Eso es importante tener en cuenta, que no tan solo es importante qué corriente circula por el cuerpo, sino cuánto tiempo dura. Por eso este gráfico, fíjese que en el eje de la abscisa está indicada el valor de corriente que está circulando por un cuerpo y sobre la ordenada está indicado cuánto tiempo esa corriente va a durar circulando por el cuerpo hasta que actúe algún elemento como el diferencial para que despeje la falla. Este es el tiempo de exposición a la circulación de corriente en el cuerpo. Y esta es la corriente que podría circular por el cuerpo en distintas circunstancias, ¿sí? Porque tengo un contacto directo, porque hay una tensión de contacto donde provoca una corriente de tal valor, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que intervienen. Dice que este banco, a los efectos de la corriente alterna, entre 10 y 50 ohms, está dividido en 4 zonas, según esta es la norma 1 y la norma europea, ¿sí? O la norma IEC 6479-1. ¿Cuáles son las 4 zonas que vemos acá? En la primera zona es 0,5, que es una corriente, esto está expresado en miliamperes, miliamper. Dice que una corriente de 0,5 miliamper puede estar circulando eternamente por mi cuerpo y yo no siento nada, no hay ningún efecto de esa corriente sobre mi cuerpo, ¿sí? No pasa nada, ¿sí? Acá creo que está. Aparece entonces, se denomina umbral o límite de percepción, el valor mínimo de la corriente que provoca una ligera sensación sobre la persona con la cual circula la corriente, es el orden de 0,5 amperes. O sea, a partir de 0,5 amperes podemos tener la sensación de sentir algo que está circulando por nuestro cuerpo. Va a depender, como le digo, de cada cuerpo. Una persona que trabaja mucho con sus manos tiene callosidad, tiene piel seca y tiene una resistencia alta. Si está lastimado, esa lastimadura baja la resistencia y también se torna peligroso. O sea, muy peligroso trabajar con lastimaduras en contacto con tensión presente en alguna parte de la instalación eléctrica. Luego aparece el umbral de no soltar o de agarrotamiento muscular, ¿sí? Y estamos hablando, dice, el valor máximo de la corriente para el cual una persona que sostiene unos electrodos los puede soltar. Es el orden de 10 mA, zona 1, 3, la zona 2 sería esta zona que está acá, hasta acá, ¿ven? Hasta acá yo puedo soltarme, si tengo una corriente de 10 mA, sería este valor de acá, esta zona 2, yo me podría soltar de ese electrodo, o sea, mi músculo no pierde, o mi mente no pierde el dominio sobre los músculos, puedo tomar la decisión de soltarlo, ¿sí? Esa sería la zona 2. Que es alrededor de los 10 mA, ¿eh? Hasta 10 mA, si esa corriente eternamente circula, acá tengo una curvita que es paralela, se torna asintótica a esta, y me puedo soltar, no importa el tiempo de exposición de esa corriente. El umbral de fibrilación ventricular o cardíaca humana. Mira, aparece la zona, esta es la zona 3 y 4. 3 y 4. Este umbral depende de la duración del paso de la corriente, se considera igual a 400 mA para una duración de exposición de 0,1 segundo. 400 estaría por acá, y duración de, se dice 0,1 segundo. Estos son segundos, comienza por acá, esa zona, y tiene esta forma, ¿eh? Depende del tiempo de duración. A medida que aumenta el tiempo de la exposición, esa curva se quiebra hacia la izquierda y hace que con mayor tiempo haya mayor riesgo de provocar un daño sobre la persona, que es un efecto de fibrilación ventricular o cardíaca humana. Lo que sucede en esos casos, aumenta la frecuencia cardíaca, sale de ritmo y empieza a provocar daños peligrosos para la circulación y el funcionamiento del corazón. Y también saca digamos, de frecuencia o de armonía a la respiración de las personas y puede sufrir un principio de asfixia y un paro cardíaco. Entonces, fíjense que depende del valor de corriente y el tiempo de exposición de corriente, yo voy a entrar a las distintas zonas. Si analizo esta parte, que es de los 30 mA hasta los 500 mA,
Depende del tiempo de duración de la corriente, yo voy a entrar en zonas peligrosas. Esta zona de acá abajo, por debajo de la línea de punto, es una zona en la que el cuerpo no va a sufrir un efecto que provoque un principio digamos, de salida de frecuencia del ritmo cardíaco o pulmonar y tener que ser intervenido por otra persona para sacar de esa situación. Por ello, por ejemplo, para una corriente de 30 mA y un tiempo de 500 milisegundos, son 500 milisegundos, sería el límite de la circulación de 30 mA por el cuerpo para que este cuerpo sufra algún efecto entrando en la zona 3. La zona 3 es entre esta curva y esta curvita que vemos acá, el límite de la fibrilación ventricular. En estas situaciones el cuerpo pierde dominio de su musculatura y por más que yo tenga conciencia, no llega la orden de mi cerebro a mi mano para que se suelte de esa situación. Entonces, para 300 mA yo tengo que garantizar que un elemento de disparo actúe antes de los 500 milisegundos. ¿Sí? Si actúa antes de los 500 milisegundos, yo garantizo que no me va a suceder nada. O sea, voy a poder soltarme y no voy a tener un efecto perjudicial para mi salud. De allí viene la norma que en realidad se toma que para 30 mA la velocidad de disparo del diferencial debe estar en el orden de 200 milisegundos. Es un punto muy por debajo de esta curva B que vemos acá. Para 150 mA, que sería un valor que esté, voy a dibujarlo, esté por acá, ¿sí? El tiempo de disparo del diferencial debe garantizarse que sea menor, no recuerdo si era 30 o 40 milisegundos, creo que son 30. Estaría por este orden, ¿eh? O sea, estaría en esta situación, en este punto. O sea, ante la circulación de corriente por el cuerpo, el diferencial debería actuar en un tiempo de 40 milisegundos para evitar que yo entre en la zona 3, que es la zona donde ya pierdo dominio completo del cuerpo, y va a depender si alguien me desprende o no de esa situación para salvar mi vida. Si no se desprende nadie, voy a entrar a la zona 4, pasando la curva C1, C2, C3, y hasta que, superando en cierto tiempo, va a llegar la muerte, ¿no? El paro cardíaco y el cardiorrespiratorio, digamos, paro cardiorrespiratorio. O sea, en definitiva, un diferencial para que funcione correctamente, debo garantizar que para una corriente de 30 milisegundos, la velocidad de disparo esté por debajo de 200 milisegundos. De esa forma estoy por debajo de la curva B. Y cuando se ensaya el diferencial, se ensaya hasta una corriente de 5 veces la corriente nominal, porque no sé cuánto es una corriente falla. Puede ser 5 mA, 10 mA, 15 mA, 30, 60, 100 o 200. El reglamento determina que para una corriente de 5 veces la corriente nominal de la sensibilidad, que son 150 mA, el tiempo de disparo debe ser menor de, no recuerdo bien, ya lo voy a confirmar si era 30 o 40 milisegundos. O sea, tengo dos valores que se ensayan en los ensayos típicos de los diferenciales. También se ensaya al 50%, al doble de la sensibilidad, o sea, a 60 mA sería por acá, y ese tiempo de disparo no recuerdo, pero está en este orden. O sea, en definitiva, el diferencial debería representar una curva de disparo que esté por debajo de la curva B, que sería algo así. ¿Sí? Hasta este sería el valor límite. En definitiva, yo tengo que lograr un dispositivo, no hablé todavía de la protección de cables. En el tema de cables se hace lo mismo, tener una curva de la capacidad de cable de conducir corriente y trabajar por debajo de los 70 grados centígrados, que si supero esos márgenes de circulación de corriente en el tiempo, el cable pierde aislación. En este caso, es la persona la que pierde la vida si yo el diferencial o el dispositivo de protección dispara por arriba de algún punto de la curva B. Cualquier otro punto de la curva B, por ejemplo, si tomo 30 mA y ese 30 mA circula por mi cuerpo un tiempo de un segundo, son milisegundos, 100 milisegundos, sería un segundo, ya entro en una situación de riesgo de la vida. ¿Sí? Si esa corriente dura 10 segundos,
probablemente ya entre en la zona C1, un paro cardíaco, y si alguien no me recupera, termino muriendo. Salvo que Dios decida volverte a la vida. ¿Sí? En definitiva, el funcionamiento del diferencial es sensibilidad ajustada en un tiempo de disparo adecuado. Si yo garantizo esas situaciones, el diferencial cumple la función de proteger a las personas. Si no cumple esas condiciones, hay que reemplazarlo por otro que sí cumpla con esas condiciones. Por eso le digo que el pulsador de testeo del diferencial es nada más que un accionamiento mecánico para garantizar que está funcionando el mecanismo. Pero ese pulsador no me dice nada de qué pasa cuando la corriente sea 150 mA, no me dice nada de qué pasa que si la corriente es 2 veces la corriente nominal de la sensibilidad, no me dice nada a qué corriente dispara a los 30 mA, en qué tiempo dispara, perdón. Y los tiempos de disparo son fundamentales. O sea, yo voy a salvar mi vida si garantizo que la corriente esté por debajo de estos valores en un tiempo establecido para cada uno de ellos. ¿Comprendido, muchachos? ¿Entienden esto? ¿Sí o no? ¿Alguna preguntita? A ver si hay alguna pregunta en el chat. Prefiero que me hablen porque no hay nada. ¿Me están escuchando por lo menos? ¿Me están escuchando? Sí, sí, Ángel, te escuchamos, está todo comprendido. Bien. Esta es mucha información. A mí me costó aprenderla en un principio y entenderla, y espero que ustedes la entiendan. No sé, me imagino que tendrán 1000 dudas y no se animan a preguntar. Esta es la ocasión para que se saquen esas dudas. Se saquen las dudas por qué el diferencial se ensaya en 5 situaciones distintas y cómo trabajan, cuál es la función que tiene el diferencial, por qué son de 30 mA, por qué están ajustados su sensibilidad y su tiempo de disparo a tales valores que se deben cumplir. Y la circunstancia es esta: a partir de un ensayo se determinaron cuáles son los límites de las personas para sentir el efecto de esa circulación de corriente y no hacerle daño. A partir de qué momento pierde el dominio de su musculatura, o sea, una orden cerebral no llega a la mano porque hay una interrupción de la circulación de corriente que evita que eso se logre. Y la última situación es que yo ni siquiera me di cuenta y shock eléctrico me sacó de servicio. Me produjo un paro cardiorrespiratorio y si no viene alguien y me salva de esa situación, termino muriendo. O sea, en definitiva, el diferencial lo que hace es limitar esos valores de corriente y tiempo de funcionamiento para que no llegue a esas situaciones críticas. Ahí es donde el diferencial colabora en forma complementaria cuando tenemos un contacto directo, ¿sí? Ante un contacto indirecto, yo quizás no tenga ningún efecto sobre mi cuerpo porque disparó en el tiempo y forma antes que yo me entere. El tema es que cuando yo estoy tocando algo metálico y en ese momento se produzca la falla. Si estoy tocando, supongamos que estoy abriendo la heladera, tocando la chapa de la heladera, y justo en ese momento falla, yo voy a estar en ese caso tocando algo que tiene una tensión de contacto. Si la tensión de contacto muy alta, va a circular corriente por mi cuerpo. Pero a la vez el diferencial va a disparar en un tiempo de 40 milisegundos o 200 milisegundos para despejar esa falla, protegiéndome de mí en forma indirecta. Ahora, si yo toco la parte con tensión, esa corriente va a depender de la resistencia de mi cuerpo. Puede ser 10 mA, 30 mA, 100 mA o 150 mA. Entonces, va a actuar en tiempo y forma para evitar que esa circulación de corriente ponga en riesgo mi vida y pueda soltarme o liberarme de esa corriente por accionamiento del diferencial. Hablemos de dispositivo diferencial en general, no tan solo del interruptor diferencial el usual que usamos siempre, sino que hay otros dispositivos que también actúan de esta forma. Ya veremos más adelante cuáles son esos dispositivos. ¿Entienden estos gráficos, muchachos? ¿Lo entienden? ¿Lo comprenden? ¿Quieren hacer alguna pregunta que no entiendan?
No. Fíjese que acá estamos hablando de miliamperes y este punto de acá es de 1 ampere. Hemos dicho que hay diferencial hasta de 20 amperes. Está fuera, acá tenemos 10 amperes. Si se dan cuenta, esos diferenciales no van a proteger el contacto directo. Se no van a evitar que si alguien toca un cable y está ese diferencial, actúe en tiempo y forma, porque no hay cómo salvarnos en estas situaciones. Una corriente de 500 miliamperes, más de 500 amperes, no importa cuánto tiempo circule, en el acto quedo con un paro cardiorrespiratorio. Esos diferenciales de 1 ampere, de 2 amperes, de 5, de 10, porque algunos son regulables, o de 20 amperes, solamente protegen en forma indirecta. O sea, cuando se provoca la falla, sin que la persona llegó a tocar, actúa el diferencial y despeja esa falla. Eso quiero que lo entiendan también. No puedo proteger a las personas con ese valor de corriente. Con 300 miliamperes, o está por acá, tampoco. Tendría que disparar en un tiempo de 40 milisegundos. Entonces, imposible que eso ocurra. Y aparte, 300 miliamperes por mi cuerpo, ya tengo muchos efectos dañinos que me van a sacar del servicio instantáneamente. Acá hay un gráfico, si quieren tomarlo o no, bueno, es para que comprendan que es la impedancia del cuerpo de acuerdo a la tensión de contacto. Acá tengo la tensión de contacto de 10 voltios, de 25, 50. Fíjese que la resistencia de mi cuerpo varía también según la tensión que esté aplicada al cuerpo, ¿sí? Los 220 voltios es la línea gris, esta, o gris o verdecita que está por acá. O sea, también la resistencia del cuerpo, aparte de las condiciones químicas o fisioquímicas del cuerpo, también cambia según el valor de tensión aplicada. No es lo mismo tener un accidente con 100 voltios que un accidente con 220 voltios. Y mucho menos con 50 voltios. O sea, depende de la tensión de contacto que yo tenga, la impedancia del cuerpo es distinta, se comporta en forma distinta, no es geométricamente proporcional, sino que depende de la naturaleza intrínseca del cuerpo. Acá hay distintos valores, también variables con la frecuencia, según la frecuencia de la corriente de falla, hay distintos valores de umbrales de corriente, de soltar, de fibrilación y de percepción. A nosotros nos interesa solamente los 50 ciclos y corriente continua. En corriente continua no hay mucho riesgo, nos interesa los 50 ciclos por segundo, que sería esta columna de acá, ¿sí? Esto es algo ya muy matemático, no vale la pena interpretarlo, pero bueno, está mostrando cuál es la histéresis que tiene el núcleo del electroimán o del núcleo. No es relevante para lo que nosotros estamos viendo. Como síntesis de esto, y fijando premisas fundamentales de lo que vimos hasta ahora, es que el interruptor diferencial no dispara por sobrecarga. Eso ténganlo muy presente. Que el ID dispara por sobrecorriente debido a un cortocircuito. No dispara por sobrecorriente debido a un cortocircuito. Esta sobrecarga y cortocircuito la puede realizar un fusible o un interruptor automático o un pequeño interruptor automático, ¿sí? Entonces los diferenciales deben ser protegidos por estos dispositivos fusibles o termomagnéticos agua arriba. Sabemos que los fusibles solamente es admitido para personal BA4 y BA5 y las termomagnéticas para BA1, BA2, BA3 y para BA4 y BA5, no hay problema. El ID debe ser protegido contra sobrecarga y cortocircuito. Está bien clarito acá que lo debemos proteger ante esas dos cosas. La sobrecarga puede ser agua arriba o agua abajo. ¿Qué significa? Agua arriba poniendo una termomagnética de igual o menor calibre. Agua abajo colocando térmicas cuya sumatoria de las corrientes nominales sea menor que el calibre del diferencial. O sea, si tengo un diferencial de 25 amperes, abajo puedo poner solamente dos térmicas de 10. O dos térmicas de 6 y una de 10, que me daría 22 amperes. No puedo poner una térmica de 10 y otra de 16 porque me da 26 amperes y el diferencial de 25. Si la corriente se va al límite en las dos térmicas, el diferencial queda sin protección. Eso es matemático y algebraico, así que no hay cómo discutir.
¿Cómo errarla en ese caso? Dice, el IDEG actúa solo cuando la suma vectorial de las corrientes que los atraviesa es distinto del cero y su valor se encuentra entre el 50% de la sensibilidad y el 100%. O sea, el diferencial de 30 mA actúa cuando la corriente de falla está entre 15 y 30 mA. Por eso dice el 50 y el 100%. Por ejemplo, el 30 mA entre 15 y 30 mA. Por debajo de los 15 mA no tiene que disparar porque no requiere, no es necesario que dispare. ¿Sí? Tiene que disparar con la corriente entre 15 y 30. De hecho, yo cuando empecé a trabajar con Siemens en otra empresa, me habían regalado un probador de diferenciales y muchas veces cuando hay discrepancia con el instalador, el instalador venía y me decía, che, te devuelvo el diferencial porque dispara. Yo lo pongo y disparo, me decía. Entonces traía el probador y le mostraba que el diferencial estaba saltando a 25 mA y cumplía con esta condición. El problema era que la instalación tenía fuga de corriente. Él creía que fallaba el diferencial y realmente el que fallaba era la instalación eléctrica. La protección contra cortocircuitos se la realiza a agua arriba del diferencial con fusible o con térmica, con termomagnéticas o un interruptor automático. Bueno, acá está indicado que la protección por sobrecarga se realiza con un interruptor termomagnético de igual o menor calibre agua arriba del diferencial, o la suma de los calibres de interruptores termomagnéticos debe ser igual o menor al calibre térmico, cuando están instalados agua abajo. Esta premisa la tenemos que saber de memoria y siempre la tenemos que verificar cuando realizamos los esquemas unifilares. Y por supuesto la instalación eléctrica. ¿Sí? Son las premisas fundamentales de tener en cuenta. Las otras, que la voy a agregar quizás acá, que los circuitos terminales deben poseer interruptores diferenciales con una sensibilidad de 30 mA como máximo y que sean instantáneos, o sea, que no sean selectivos. Instantáneo significa que no estén temporizados en el tiempo. Disparen, inmediatamente se produce la falla. Inmediata es según los valores que le dije hace un rato. Para 5 veces la corriente nominal era 40 milisegundos, 30 milisegundos. Y para la corriente de la sensibilidad, 200 milisegundos. No sé si tengo la tablita más adelante para confirmar esos valores. Siempre me confundo, así que quiero mostrársela. Ya vamos a ver los valores esos de corriente. Y acá empiezan a aparecer las categorías, los tipos de diferenciales. Yo le decía que había 4 tipos. Tenemos el AC, el A, el B y el F. Acá vamos a ver los 3 primeros. El F, cuando yo hice estas filminas, no estaba y aún no ingresó al país, por lo tanto no lo voy a tratar todavía. El tipo AC es el que corresponde a una instalación eléctrica donde la corriente senoidal es, digamos, perfecta. No hay ningún problema de contenido de armónico ni de formación de la onda. Es una onda senoidal perfecta. Porque las cargas son resistivas o inductivas y no, lo único que hay es desfasaje entre corriente y tensión, pero la forma de onda es perfecta. Luego aparece el contenido de valores de tensión presente en la instalación eléctrica, que provocan una deformación de la onda de corriente, como vemos en la imagen, donde tenemos una parte como senoidal mezclada con una parte de corriente continua. Ese tipo de ondas, que son ondas deformadas de la corriente, son provocadas muchas veces por contenido de armónicos, ¿sí? Armónicos dentro de la instalación eléctrica. O un valor de corriente continua que dice clase A para corrientes alternas senoidales, continuas pulsantes o continuas pulsantes con una componente continua de 6 mA. O sin control de ángulo de fase que estén aplicadas bruscamente y que aumenten lentamente. Son formas de onda que salen de la onda senoidal y tienen algo parecido a eso. No necesariamente, pero algo parecido a eso. Luego tenemos el tipo B. Clase B dice para la misma corriente de la clase A, en la misma que esta, pero además para los procedentes de rectificadores de simple alternancia con una carga capacitiva que produce una corriente continua aislada, o trifásica, alternancia simple o doble. Estas denominaciones son muy jodidas. En la lectura de la descripción es muy jodida, pero en definitiva son cargas que tienen mucho contenido de armónicos y la forma de la onda a veces es cuadrático, es triangular y se deforma mucho la onda y a veces aparecen valores de corriente continua presentes o como sumada a esa corriente alterna. Acá la representan como una senoidal que está alejada, digamos, del eje de la X
ni siquiera pasa por 0. ¿Sí? Son ondas que están, ¿cuándo se presentan estas? La AC, bueno, es siempre con cargas resistivas o inductivas o capacitivas solas. La A empiezan a aparecer cuando hay fuente de alimentación de corriente continua. ¿Sí? Eso provoca una deformación de la onda. Dependiendo de esa fuente de corriente continua, que son, por ejemplo, las UPS, los variadores de velocidad, los arrancadores suaves, algún equipo de aire acondicionado, inverter, por ejemplo, que tienen plaquetas electrónicas, que tienen fuente de corriente continua, generan este tipo de onda deformada de la A, que amerita el CERA. En particular, los variadores de velocidad, que no tengan filtro armónico incorporado, el fabricante recomienda que sean diferenciales tipo B, para evitar que estos disparen ante esa presencia de corriente distinta a la senoidal perfecta. O sea, ¿qué pasa si yo pongo un tipo AC ante esta presencia de corriente de esta forma? Va a disparar en cualquier momento, intempestivamente, sin que realmente existe una falla tierra. Por la distinta forma de onda, esto se va a comportar como que va a creer que hay una falla y va a disparar. Por eso cada tipo de diferencial, el AC, tiene un uso particular, el A otro y el B otro. Por ejemplo, el B es recomendado por fabricantes de variadores de velocidad. El A, cuando tenemos muchas fuentes de alimentación, pero pequeñas, caso de máquinas computadoras, un call center, por ejemplo, que tiene muchas máquinas computadoras, debe tener diferenciales tipo A, cada X cantidad de máquinas, para evitar que ese contenido armónico de esas fuentes pequeñas haga saltar el diferencial. Entonces se van a presentar según el tipo de carga que vaya a existir en esa instalación. En definitiva, el AC en general para cualquier instalación, el A cuando haya muchas computadoras o máquinas con fuentes de alimentación pequeñas, y B cuando haya fuentes de alimentación importantes como son los variadores de velocidad, por ejemplo. Que hay mucha deformación de la onda. Si ustedes vieran la forma de onda que provoca un variador de velocidad, se asustarían realmente, porque es impresionante cómo deforma la onda, la forma de onda. Acá aparece esto lo saqué de una capacitación de España, donde aparecía el diferencial tipo F, ¿sí? Y unas definiciones más precisas de cada uno de ellos. Por ejemplo, el AC era para, bueno, son características generales diferenciales según la norma, tipo, símbolo, sensibilidad y propiedades. Y acá está la norma, fíjense, la norma es española, la UNE son normas, decretos reales españoles que determinan, es una traducción de la norma IEC, pero tiene esta denominación UNE-E. Nosotros le llamamos IEC 61008, ellos le llaman UNE-EN 61008. Lo hace en el estampado del diferencial, tiene este dibujito, que es un recuadrito con una onda senoidal perfecta, es para corriente alterna, sensibilidad AC a frecuencia normal entre 50 y 60 Hz. El tipo A aparece que es para onda senoidal, igual que el AC, pero aparte por una onda pulsante, o sea que ahí existe un contenido de corriente continua. Corriente alterna y corriente pulsante. La propiedad dice onda senoidal AC y pulsante, hasta que ese contenido de corriente armónica que genera ese pulso de alterna, lo que hace es elevar, digamos, el pulso, cambiar la posición del eje, lo sube un poquito por esa corriente continua, de 6 mA en ese orden de corriente. El tipo F, corriente alterna y corriente pulsante hasta 1 kHz. Estamos hablando de frecuencias mayores. ¿Cuándo actúan esto? Cuando, por ejemplo, hay presencia de interferencia en la línea de distribución que ingresa a nuestro domicilio, inclusive, que puede ser perjudicial para la instalación eléctrica interna. Ahí tenemos onda pulsante, igual que la A, fíjese, pulsante, senoidal, y aparece esta corriente de alta frecuencia. Esto, la forma de la onda puede ser alterna, pulsante, hasta un contenido de corriente continua de 10 mA y frecuencia distinta a la de trabajo normal, por ejemplo, una frecuencia de 1 kHz. Y por último, el método B, que agrupa las otras tres, fíjese que agrupa las otras tres, incorpora corriente continua pura. Que existe corriente continua pura en ese entonces. Corriente alterna, corriente pulsante y continua pura.
todo tipo de corriente alterna y corriente continua hasta 1 kHz. ¿Sí? O sea, tenemos 4 familias de diferenciales. Estos son tipos según la onda. ¿Sí? Tenemos otra división que depende de la velocidad de disparo, que son los instantáneos, que corresponden a todos los diferenciales de 30 mA o 10 mA, y los selectivos, o no, que son mayores de 30 mA. Eso pueden ser, los mayores de 30 mA pueden ser sí o no selectivos. Preferiblemente, y eso por mi experiencia, todo lo que superen los 30 mA deberían ser selectivos. Si hago abajo, pongo un diferencial instantáneo. Ahora veremos, hay una tablita de selectividad para entender cuándo voy a utilizar la combinación de estos en una instalación en cascada. ¿Qué significa? En el tablero principal pongo un modelo y en el tablero seccional pongo otro. El modelo que está en TP me protege esa línea seccional, desde el TP hasta el tablero de sección general, y el otro diferencial me protege los circuitos terminales. Vamos a un descansito de 10 minutos y ya vamos a esa tablita donde vemos la selectividad que hay entre las distintas sensibilidades y tipo de diferenciales. Cualquier pregunta me la pueden hacer en el chat o me activan el micrófono cuando volvamos y me la hacen. Ahora voy a tomar un poquito de agua y volvemos dentro de un ratito.